Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Holística Alternativa. Soy Fernanda López Ruelas y el día de hoy tenemos una invitada que es grafóloga, pero ahorita la presento adecuadamente, es Rosamari Morales, y ella es psicóloga egresada de la Universidad La Salle y perito en grafología por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, conocido como CONOCER, una dependencia de la SEP, que le da validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Principalmente. Es egresada del Colegio Mexicano de Grafología y Grafoscopía y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Trabajó algún tiempo en el Departamento de Selección y Reclutamiento de Personal, analizando pruebas psicométricas y haciendo dictámenes de gestos grafológicos. Hola Rosa Mari, ¿cómo Hola, buenos días, buenas estás? tardes. Bienvenida. Buenas tardes, Fer. ¿Bien y tú? Buenas tardes, Rosa Mari. Bien, bien, gracias. Cuéntanos, por favor, ¿qué es la grafología? Bueno, pues la grafología es una disciplina, un método o una técnica para conocer mejor la personalidad, es en sí estudiar, analizar y comprender para saber más a fondo la personalidad. O sea, es un test proyectivo. Ok, ok. Y cuéntanos cómo la grafología puede revelar aspectos de la personalidad de una persona. Bueno, para mí la letra, o en sí la letra, es energía. Entonces, en cómo el escribiente se plasme en una hoja, se puede analizar, pues, las letras, dibujos, números y firma, em, o sea, todo lo que abarque, todo lo que escriba, eso es lo que se puede analizar, porque son reflejos de neuronales, son reflejos voluntarios e involuntarios que tienen que ver con una influencia de pues su sociedad, su familia, su cultura. Ok, Ujú. muy bien. ¿Y qué características específicas de la escritura son analizadas en la grafología? Bueno, como ya lo comenté, es como la letra, firma, números, espacios, los espacios que dejas entre letra y letra, espacios que dejas palabra por palabra, espacios que dejas renglón o renglón, todo, o sea, si escribes mucho, si escribes poco, si escribes apretado, todo lo que tiene que ver con las leyes grafológicas, que es dimensión, proporción, dirección, la forma, la presión, la continuidad. O sea, hay como muchas, o sea, ¿qué palabra escribe más grande, más chiquita? La firma, o sea, creo que son como varios detalles a fondo que se pueden medir. Fíjate que yo en lo personal escribo mucho a mano, o sea, la computadora casi no, me gusta escribir a mano y sí noto cómo va cambiando mi grafía, o sea, depende del estado de ánimo en el que esté. Obviamente cuando tomo apuntes rápido, nada más yo me entiendo, porque aquello parece taquigrafía, pero a la hora que yo paso un apunte en limpio, de repente noto cosas, ¿no? O sea, de repente digo, ok, la A veces no la cierro, a veces sí, o sea, tengo como que ciertas cosas y mi escritura ha cambiado a lo largo de los años. ¿Eso es común? ¿O soy un caso Sí, panorama? no, pues cambia de acuerdo a los conocimientos que vas adquiriendo alrededor. O sea, en la primaria, pues es como común que todos tenemos una letra redondita, una letra pues muy copiada a la maestra, ¿no? Que la maestra te la hace así en el pizarrón, pero conforme van pasando los años, te vas especializando y ya sea que estudies contador o físico, químico, alguna carrera de esas, bueno, pues entonces desarrollando esa parte de tu personalidad que te va permitiendo modificar y la de la maestra ya se va quedando atrás, ¿no? Entonces ya le vas imprimiendo algún rasgo que el mismo rasgo también lo vas a poner en tu firma o en la forma de hacer algún número.
ajá, en algo distintivo. Y sí, pues también tiene que ver mucho el estado de ánimo, como lo decía, ¿no? O sea, es la educación, la familia, la cultura. Estabas enojada, estabas triste, y bueno, pues no es lo mismo si has comido o no, si es, si mañana, tarde o noche, si estás presionada, todo eso cambia, ¿no? ¿Por qué los médicos escriben? No, es bastante mala, ¿no? O sea, yo creo que todos los médicos ahí tienen un tema de grafología bastante interesante, supongo, ¿no? Sí, claro, o sea, y es un nivel de conocimiento que es como que saberse el nombre de todas las medicinas, el nombre de todos los síntomas, el nombre de todos los pacientes. Entonces, ya cuando escriben, solo ellos entienden, ¿no? Ellos, digamos que el cerebro más rápido, va más rápido que la pluma. Ah, ok, muy interesante. Oye, Rosemary, ¿cuál es el proceso que sigues para interpretar algo escrito a mano? Así, paso por paso, ¿nos puedes compartir? Bueno, pues paso a paso es como un poquito a lo mejor más tedioso, pero, o sea, como muy a grosso modo te puedo decir que lo primero es tomarlo con seriedad, porque la grafología es un método, es una técnica y no es para nada un truco de fiestas. Es, como decía, un test proyectivo en donde tú tienes que estudiar, bueno, observar para poder identificar los rasgos y no caer en etiquetados, ¿no? No son, la persona no es adjetivo, o sea, no es decir, ay, eres mentiroso o eres, no sé, muy orgulloso, o sea, eres algo más que eso. Entonces, no se trata de juzgar, sino de comprender eh, para que también la persona se vaya con una perspectiva de cómo puede mejorar, ¿no? Si es que la persona lo va a leer o si te lo piden en una empresa para contratar a alguien, pues ponerlo en términos cristianos, porque igual no vas a poner, no, pues tiene cara de ratero, ¿no? O sea, sino desglosa por qué viste ese rasgo. Ajá, es de acuerdo a una identificación, una deducción, y ya de ahí es la interpretación. Que ahí, en la interpretación, es en donde la grafología no puede ser una ciencia, ¿no? Porque de ahí de la interpretación ya viene lo que es la apreciación y el estilo. El cómo tú lo escribes, el cómo tú lo dices, ya es en donde cambia todo. Claro, claro. Oye, y existen diferencias culturales, supongo, a la hora de interpretar, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, bueno, como te decía, la letra es energía y cómo te plasmas en él es lo que yo voy a analizar o yo voy a identificar. Y entonces yo voy a ver qué espacios dejaste, cuánto escribiste. Y pues si tú te basas en las leyes grafológicas, pues digamos que no hay ninguna diferencia. Pero yo tenía una maestra que era argentina y ella mencionaba mucho que los argentinos para nada escribimos igual que los mexicanos, porque pues culturalmente hablando, los mexicanos tenemos como esta parte de ser subordinados, ¿no? De dejar que la gente siempre, decía la maestra, dice, es que para todo decimos mande, ¿no? O sea, ya de entrada queremos que el otro nos mande. Y allá en Argentina, pues ellos se ven como jefes, como líderes, como emprendedores. Entonces, ahí sí se nota la diferencia, en ese pequeño rasgo en donde se ve el nivel jerárquico, si eres una persona emprendedora o como aquí los mexicanos que somos más emocionales, buscamos más el contacto, más como tirándonos al drama o al victimismo muchas veces, ¿no? Claro. La telenovela por delante. Oye, Rosa Mari, em, ¿qué te indica cuando una persona escribe letra de molde o cursiva, manuscrita? O sea, ¿hay alguna diferencia en eso? O como yo que luego las mezclo.
No, pues todos las mezclamos, ¿no? O sea, depende de lo que estamos diciendo, porque si estamos escribiendo algo serio, algo que, como algo relacionado a la contabilidad, pues tú quieres que los números sean claros, sean legibles, que la gente te entienda lo que estás queriendo decir y que te está cuadrando lo que estás diciendo, ¿no? Como tener esa ética con lo que estás haciendo. Y ya cuando está más ligado, pues es como tener esas ideas, ¿no? Y como te iba diciendo, y entonces es como muchas veces como una conversación hablada por teléfono, ¿no? Que sigue, si te vas como hilo de media, que luego dices, ¿qué dije? ¿Qué puse? ¿Qué escribí? ¿No? Claro. Entonces, que es común eso, Sí, entonces, que se mezclen los tipos de sí, y escritura. está Ah, bien. ok, ok. Oye, y bueno, ¿cuáles son los límites y las controversias asociadas con el tema de la grafología? Pues yo creo que como que hay varios, ¿no? O sea, uno que no puedas observar, que haya algo que te impida ver, ahora sí que tener como ese ojo clínico y perder la objetividad de lo que estás queriendo analizar. Otra, pues puede ser también el ego, porque como te decía, tiene que ver la interpretación, el estilo de qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Entonces, si tú quieres a lo mejor quedar bien con la persona o no sabes qué decirle porque en realidad como que no tienes lo suficientemente rasgos para analizarlo del todo, entonces, vas a querer como maquillar un poco la situación, ¿no? Entonces, podría ser como alguna de las limitantes, este, y pues considero que también está esta parte de dejarte llevar por abreviarlo, por querer que te entienda y no, como te decía, desglosar más a fondo lo que es para ti, ¿no? Es orgulloso, pero ¿por qué es orgulloso? ¿En dónde viste ese rasgo? Es trabajador, pero ¿por qué te hace pensar que es trabajador? ¿No? Ujú. Claro. Oye, y en cuestiones que comentabas que has trabajado para empresas en reclutamiento y selección de personal, cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo se beneficia una empresa de este test proyectivo, como mencionas que al final del día es? Y bueno, no es una ciencia, pero sí entra en la categoría de arte interpretativo y requiere de cierta experiencia por parte del grafólogo. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Primero, ¿cómo se puede beneficiar una empresa en el área de reclutamiento y selección de personal de usar la grafología? Bueno, pues yo creo que es simplificar tiempos, ¿no? En vez de estar con tanta prueba proyectiva o tanta prueba, pues en donde te saca a lo mejor un índice de IQ, aquí por lo menos sí te refleja un nivel de escolaridad, ¿no? Y creo que muchas veces no es que se vayan a tomar en cuenta al 100% esta prueba, sino que es simplemente una prueba complementaria de otra que ya hicieron, ¿no? De que si es una persona que puede trabajar bajo presión, ¿qué me está diciendo la letra? ¿Si está haciendo así o no está haciendo así? Ajá, entonces es solamente complementario. Ok, muy bien. Dime una cosa, ahorita que comentas la cuestión de que se puede observar el grado de escolaridad, desde mi punto de vista, una cosa es el grado de escolaridad y luego yo veo licenciados y con gente con maestrías que dices, "¿Y qué letra es este?" Y la ortografía y la redacción por vida de Cristo. Y otra muy diferente es la cultura de la persona. Si te das Sí, cuenta claro. entre la cultura de la persona y el grado de escolaridad que, pues de repente no puede, de repente hay personas con las que no dice mucho el grado de escolaridad, ¿no? Sí, claro, o sea, como te decía, en la primaria, pues le copiabas la maestra a la Miss, ¿no? Y entonces, así como lo hacía en el pizarrón, así como se hacía bolita y palito, así es como lo va a hacer un niño de primaria. Y si lo sigue haciendo así
ya de grande, pues, ¿qué te está diciendo, no? Que todo ese bagaje que pudo haber tenido en la secundaria o en la prepa o en otros niveles, pues todavía no ha sido analizado por esa persona. Y ahora en la parte en la que dices, no, pues es que yo veo abogados, veo que escriben con faltas de ortografía, bueno, pues esa puede ser otra cosa, o esta parte de si es legible o no es legible. Eh, Porque bueno, en la parte de lo que hacen en la primaria con la MIS, pues era hacerlo muy legible. Y ya aquí en la parte de ser ilegibilidad, ahí está imprimiendo parte de su personalidad, ¿no? Esa persona que no quiere ser vista, que no quiere que la conozcan totalmente, ¿no? Por algo está sucediendo eso. Sí, claro, bueno, justo lo que te iba a preguntar. Cuando alguien hace una letra ilegible, ¿debe haber un trasfondo intencional o es inconsciente? Pues es la parte en la que estudia el grafólogo. ¿Qué tanto era inconsciente o qué tanto lo estaba haciendo a propósito? Entonces, ahí es cuando tienes que tomar los otros rasgos para, pues, poder interpretarlo, ¿no? Claro, ahora cuéntanos, ¿cómo se prepara un grafólogo? ¿Qué hace a un grafólogo ser un grafólogo profesional? Bueno, pues yo creo que en primera es que te guste la letra, ¿no? O sea, que te guste escribir, ¿no? Porque también muchas veces te dicen, a ver, escribe 5 líneas, escribe tu nombre, escribe tu firma, y dices, no, ya me cansé, o pero como que escribo, ¿no? Entonces, si de entrada no sabes qué escribir, entonces, ¿cómo vas a querer analizar a alguien? ¿Cómo vas a verlo como arte, no? O sea, porque para mí la grafología sí es un arte. O sea, en sí el arte es como ese medio de expresión corporal, escrita, lo que sea que tiene el ser humano para poder reflejar lo que está sintiendo y que quiere comunicar algo, ¿no? Y entonces de entrada, si tú no ves como arte la letra de alguien, entonces olvídalo, pasar más allá, ¿no? Y bueno, pues también los maestros que he tenido, pues bueno, me han instruido en esta parte de verlo con seriedad y profesionalismo. Lo que tú analices a una persona, pues no es algo que tú tengas que estar divulgando con las personas, decir, "Ay, fíjate que fulanito es esto. Y a mí me salió, o sea, no, pues para esa persona y, o sea, como tener un código de ética en donde, aparte o sea, tienes que leer como muchos libros y estarte actualizando todo el tiempo. Y también, pues, o sea, si te gusta leer, ya lo hiciste. Considero que en mi caso hay el punto a favor de que yo soy psicóloga y pues que puedes ver esta parte del test proyectivo como un complemento pero aún así yo conozco grafólogos que bueno, que han estudiado otras carreras y que de acuerdo a la carrera que estudiaron y que estudiaron grafología, también pueden complementarlo desde el punto donde están, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, creo que no es algo limitante para alguien, pero que simplemente te guste leer, te guste escribir y te guste tomarlo con seriedad. Claro, claro. Y como dijiste, bien dijiste, al final del día es un arte interpretativo. Tienes que tener esta sensibilidad hacia el arte, porque hasta qué punto, más allá de toda la teoría que puedas tener, la práctica y la experiencia, yéndonos un poquito más elevaditas en el tema, ¿qué tanto necesitas cierta conexión, digamos, a nivel energético o no? Yo creo que tiene que ser más el tratar de hacerlo muy objetivo, porque si te dejas llevar como por un lado intuitivo, puedes Ok. perderte y caer en sesgos. Entonces, sí, pues es muy cierto que hay mucha gente que piensa que es una ciencia. ¿Y por qué? Pues porque sí tiene que ver con cierto método empírico, ¿no? ¿Qué estoy observando? De esto que estoy observando, qué estoy identificando, qué estoy analizando. Pero ya
como digo, ya en la forma de escribirlo, ya puedo poner, no, pues él es una persona romántica, o es una persona agresiva, es una persona violenta. Ya es el cómo lo digo que se puede perder un poco como esa objetividad, esa, pues no, como un poco cuadrado, ¿no? Como para que también no lo sienta, que no lo pueda entender, ¿no? Y entonces ya con un lenguaje cristiano, decir, estás cayendo en la toxicidad o algo así, ¿no? Pero a ti en determinado momento, o sea, entiendo para mantenerlo ético y profesional, entiendo lo que tú me estás diciendo, pero de repente Ajá. no te llega la intuición y la corroboras. Pues sí, realmente hay cosas que la intuición es algo que yo podría decir que ya cuando tú tienes cierta experiencia, Exacto. ajá, no puede ser que luego, y, ay, es que ya siento que así lo sentí. No, o sea, ya es cuando leíste varios libros, estás viendo varias letras y después de todas esas letras, todo lo que has comprobado, ajá, todo lo que las personas te han dicho, afortunadamente yo he tenido la experiencia o la oportunidad de que la gente me diga en ese momento de si sí o si no, pero, y entonces ya es cuando digo, bueno, lo he podido comprobar e intuir, ¿no? Pero Claro. sí, de entrada no es algo que yo diga, es una intuición. Ah, muy bien. Sí, bueno, nada más para aclarar. ¿Nos quieres poner algún ejemplo de alguna escritura ahí para que entendamos un poquito más, quienes no sabemos de grafología, que nos da curiosidad, nos llama la atención, pero que realmente no sabemos nada? ¿Quieres poner algún Ajá, ejemplo? ajá. Por ahí tenía uno de Adolfo Hitler. El de Adolfo Hitler. A ver, vamos a poner el de Adolfo Hitler, a ver, ahorita para ver qué onda. Ok, ¿lo identificas para que lo puedas ir, nos puedas ir platicando? Em, bueno, pues es una letra, una firma, lo que expuse fue una firma, pero es una firma que poco a poco con el tiempo fue como decreciendo, ¿no? Decreciendo en esta parte de que no es que cuando tú veas una letra o una firma no digas esta persona es buena o es mala, sino es el rasgo de la persona que decrece en esta parte de que se va volviendo ilegible cada vez más, ¿no? Se hace ilegible y, bueno, una de las leyes es la dirección y en la imagen tenemos que la dirección se va yendo para abajo. Esto nos habla de tanto cuestiones emocionales como cuestiones físicas, porque o sea, la dirección es cómo caminas tú en la vida. Te vas hacia arriba, te permaneces constante, te vas hacia abajo. Entonces ahí emocionalmente él está como tirándole a la depresión, a la tristeza, bueno, decayendo la emoción. Y por el lado fisiológico, también puede llegar a hablarnos como de problemas de vista, problemas de sordera, problemas de algunos de sus sentidos que ya no estaban en su nivel más óptimo, ¿no? Este, y bueno, como te decía, eso es algo que como que he tenido oportunidad de corroborar, de comprobar, que efectivamente mucha gente te dice, ah, sí, me fui para abajo porque olvidé los lentes, ¿no? O sí, sí tengo problemas de audición. Entonces, por eso es una firma que me gusta mucho porque también está muy apretada. Entonces habla de que él tenía que vivir como al límite, con ese nerviosismo al 100. Ujú. Así como que si no estoy estresado, o sea, me siento mal, ¿no? Entonces como que él solito se buscaba batalla tras batalla tras batalla. Y como que pienso solamente en lo mío, lo demás no es algo que yo quiera tomarlo en cuenta, ¿no? Ujú. No sé si la podemos ver por ahí o... No sé si está en pantalla, de hecho, no la estoy viendo, no sé si está en pantalla, Bueno, pero pero
O cuando alguien tenga la oportunidad de poder revisarla en internet, es muy fácil encontrarla. Van a poder encontrar que el Hitler, en esta parte también de cómo hacemos las mayúsculas o las minúsculas, y aquí es también algo como muy común, como tú decías, de los alemanes. Los alemanes escriben más con mayúscula. En esta parte de que muchas veces para los mexicanos puede ser como un insulto porque que te está gritando, que te está agrediendo, para ellos puede ser como lo más normal. Entonces, no es que tú digas, ay, quiero enjuiciarlo y decir que es una persona enojona y regañona. No, esa era su cultura. Sí, de hecho, a la hora de alemán, al ser un poquito de alemán, el sustantivo va en mayúscula, empieza con letra mayúscula. Y está a mitad de o sea, no Ujú. está al principio de la frase, puede estar a mitad de la frase y se escribe con letra mayúscula, ¿no? Entonces sí, eso es real, ¿no? Oye, el tipo de tinta, el tipo de pluma influye de repente, porque a mí me pasa, o sea, según con el tipo de pluma que estoy utilizando, me sale o no me sale la letra. Sí, claro, ahora sí que todo influye, ¿no? Y como me dice un amigo, influye si es cuadro chico, cuadro grande, hoja blanca, sí, todo eso influye. Este, la pluma tiene que ver mucho con cómo expresas las emociones, ¿no? Esas personas que tienen como mucha tinta, es como todas esas más emocional, más instintivo que esa persona racional. Tú puedes ver a alguien que, no sé, que muy filósofo, una persona así va a escribir con algo más ligero. ¿Por qué? Porque lo que le importa no es tanto el salir al drama, sino como que ser más reservado hasta cierto punto. Y una persona que escribe con lápiz, pues es alguien que tiene mucho miedo a equivocarse. Ajá. Sí influyen mucho las tintas. Si eres una persona negra que ocupa la tinta negra, pues es esa persona que está buscando seriedad en sus documentos, ¿no? Ya otras tintas puedes emplearla para hablar como de emociones, ¿no? Pero pues por eso en la mayoría de los trabajos se ocupa la tinta negra. Claro, para darle seriedad. Y en la escuela se usaba el azul, si mal no recuerdo, en mis épocas. No te dejaban usar tinta negra, era azul. Oye, ¿y estas chavas que les encanta escribir con plumas de 1000 colores y así que? Pues es que son personas emocionales, pero también son personas que quieren tener un orden en algo. Entonces hay muchas veces que hay que valorar otros rasgos para ver si no tienen un trastorno obsesivo compulsivo, Ok, wow, qué interesante. Mira, muy bien. porque el Este, rosa para esto, el verde para el otro, el azul para esto, ¿no? sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, cuando usan, o sea, es como que categorizan, me imagino, ¿no? Títulos, subtítulos y cosas por el estilo. Entonces ya nos podríamos preocupar un poquito, habría que analizarlo seriamente. Muy, muy, muy bien, muy interesante. ¿Nos podrías dar otro ejemplo de alguna otra firma o de algún tipo de escritura? Bueno, por ahí tenía la firma de John Lennon. Ok. Porque, bueno, es una firma bastante interesante porque en general, para quienes conozcan a John Lennon, o bueno, quise poner una firma así porque es como más mundialmente conocido, pero pues una persona romántica por muchas de sus canciones. Pero en su firma es un poco lo contrario. Y entonces también es esa parte contrastante que puedes llegar a encontrar. Y es esa parte bonita en la que tú puedes ver la letra y decir, ah, pues la persona es así, ha basado, ¿no? Y ya cuando te la encuentras o convives con ella, te das cuenta que nada que ver. ¿Por qué? Porque los rasgos no es algo que te definan. O sea, no eres esa persona mentirosa que salió de la firma, sino eres todo un gamaje de cosas alrededor. O sea, firmo, no sé, era mentiroso, pero también era miedoso y el miedo lo llevó a mentir. Ajá, o sea, es estudiar el todo. Entonces, en la de John Lennon, se ve que es una persona irónica, sarcástica, una persona orgullosa, una persona que como que escribía para él.
no escribía para los demás. Entonces, una persona que está bien con él mismo y dice, me complazco a mí, ¿no? Y es también aún así, a pesar de que se ve como rasgos de tosquedad, de frialdad, hay una parte creativa. Entonces, en internet o en donde sea, en cualquier libro pueden buscarla y él va a dibujar los ojitos y los lentes, que era algo con lo que él se sentía su símbolo instintivo. Ajá, los Ujú. lentes de John Lennon. Entonces, con esa parte creativa que siempre estaba en él. Y es una letra ligada y toda esta parte de las letras ligadas, pues es una persona que a lo mejor me adapto, pero me quejo, ¿no? Y Ok. siempre dentro de la queja voy a encontrar el cómo salir a flote. Y en la parte de lo ligado también habla de que de siempre estar soñando, de siempre estar pues pensando en qué decir, pero a lo mejor en una canción que componer. Ajá, entonces de esas personas que pueden soñar despiertas y que muchas veces están hablando, pero no siempre con la persona, ¿no? Ujú. Ok, No sé si me explico. sí, 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 muy interesante, muy interesante. Al final del día, pues sí, sí, de repente, aunque no seas grafólogo y no sepas nada de esto, ves una escritura y dices, ay, no, o sea, ¿qué onda con este? ¿Qué le pasó? O dices, ay, mira qué bonita letra, ¿no? Es ser una persona como que muy ordenada, muy, o sea, sí, sí te da este feeling así de primer impacto sin saber nada de repente, ¿no? Ajá, sí, por eso digo, la letra es energía, ¿no? Entonces, decir, ¿qué me está diciendo esta energía en mí? ¿No? Y sí creo que ya cuando ves muchas letras, letras y letras, hay unas letras que hasta te pueden hacer sentir triste sin ni siquiera haber leído el texto. Claro, sí, sí, claro, sí, sí, Ajá. sí. Y o volviendo a lo de John Lennon, que tú dices, bueno, no soy grafólogo, pero en esta parte que hay como cierta tosquedad, pues también hay veces que los ingleses, o sea, ya culturalmente, si te vas a esa parte, dices tú, son secos, son de pocas palabras, entendiste con esto y no te voy a andar ahí, explicando tantas cosas, ¿no? No, como los mexicanos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que no voy a ser tan de contacto. Ni, ajá, o darle vueltas y vueltas al asunto, ¿no? El mexicano somos de vuelta. De hecho, el inglés es uno de los idiomas más precisos y concisos que hay. O sea, lo que vas con el inglés, Ajá. así es el idioma, así es la lengua. Pero sí, al mexicano, bueno, de por sí al mexicano y al chilango se nos acusa de que nos encanta darle la vuelta y no ir al grano. O sea, y por ejemplo, Como cantinflar un poco. sí, a los europeos les desespera mucho y a los gringos, ¿no? Incluso a los argentinos, porque no pueden decir las cosas como son de frente, ¿no? Tenemos eso los mexicanos. ¿Algún otro ejemplo que quieras poner aunque no tengamos la imagen? Este, pues, a ver, por aquí tenía, mm, aquí, no sé si pueda verse. Bueno, es como una letra que está en mayúsculas, ¿no? Entonces, las mayúsculas es como lo digo, o sea, hay veces que no se refleja tanto las emociones porque en la grafología analizamos mucho el cuerpo, que es la parte de medio, la parte de arriba es la ampa y la parte de abajo es la jamba. Entonces, toda esa parte es la que nos habla mucho de lo emocional. Y una persona con mayúsculas, ahí puedes centrarse en ser más práctico, en ser más estricto, en ser más serio. Entonces, es a lo que voy de no catalogar. Todas las mayúsculas también son distintas, eh, como dejarnos llevar en la presión que tenía, en qué tantos espacios dejó. Ujú. O sea, ya cuando vemos el texto este, más a fondo, que no solamente fue una firma, que no solo fue un nombre, ahí es en donde nos puede dar más cabida a conocer más a fondo. Claro, muy bien, muy interesante.
Cuéntanos, Ana, Rosamari, ¿dónde te pueden localizar si están interesados en no sé, interpretación grafológica o cómo se diga? Sí, es un análisis y bueno, me pueden contactar por medio de mi celular. Es el 55 16 85 83 62. Muy bien. Dinos, ya para ir concluyendo, para ir cerrando, ¿qué más sería conveniente saber respecto a la grafología antes de ir a pedir un análisis grafológico por ahí a gente que a lo mejor sí es profesional como tú, que sí ha estudiado, que sí se ha preparado, que sí se ha certificado? ¿Qué le puedes decir a la gente para que no caiga con un charlatán o alguien que pues apenas aprendió y ya se siente el gurú? Ujú. Bueno, pues que para empezar, si quieres estudiar grafología, em, pues te tiene que gustar leer, te tiene que gustar el pensar que pues lo tienes que tomar con seriedad. Estás bien, tratando con los sentimientos de una persona, este, que, o sea, siempre tienes que pensar el después de, ¿no? Es muy bonito. Es una práctica que a mí me ha ayudado mucho porque, pues no solamente es conocer a los demás, sino lo hice por mí. Eh, es saber cómo ese acto voluntario e involuntario que luego dice, chin, este rasgo no me gusta y lo sigo haciendo y me cuesta trabajo corregirlo, pero que sin embargo ya sé qué es y sé que lo puedo mejorar, ¿no? Entonces, como lo dicen muchas personas que son grafólogas, pues buscar la mejor versión de ti. Ajá, que Claro. si estudias esto, tú puedes mejorar en ti. Claro. Oye, y en este sentido, y además siendo tu psicóloga, que es como que la profesión ideal para dar un feedback de cómo puede cambiar la persona, un rasgo, en ese sentido, ¿qué se aplica? ¿Qué haces? O sea, si tú detectas en el trazo, en la grafía, alguna situación que merezca la pena pues, terapiar o algún rollo por el estilo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo indicas a la persona por dónde irse? Pues el principal rasgo que yo siempre les digo a la gente es tratar de hacer la letra legible, ¿no? Porque la legibilidad habla mucho sobre la claridad de ideas, el cómo quiero que el otro me entienda, ¿no? Y si de entrada tú lo estás ocultando, entonces pues nadie te va a entender. Claro, Entonces, como cosas tan lógicas desde ahí y pues esta parte que yo decía de la parte de la dirección, si te vas para abajo, entonces poco a poco puedes ir que tú mismo te caiga emocionalmente. Entonces, la dirección tiene que ver con los pasos por donde caminas en el mundo. Entonces, siempre estar como los pies en la tierra. Y es como, por ejemplo, la gente que escribe arriba del renglón, es gente que por lo general tiende a ser rebelde, que no va con la autoridad al 100, ¿no? Entonces, bueno, si quieres seguir así es porque tienes una justificación o sabes cómo defender tus puntos, ¿no? Pero si no, pues entonces mejor alíñate a lo que es claro. o procura que no vayas arriba o hacia abajo. Muy, muy interesante. Se me hace un tema muy, muy interesante. Me imagino que para estudiar esto recomendarías los lugares donde tú te certificaste y estudiaste, ¿no? Que sería el Colegio Mexicano de Grafología y Grafoscopía. Sí, claro que sí. Ahora sí que yo siempre quise ser perito y primero estudié en un diplomado en la UNAM, después estudié en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y después estudié en el Colegio Mexicano de Grafología. Ahí me dieron la oportunidad de, bueno, decir, bueno, ok, ya que tienes pues el curso, al final te hacen un examen. Es realmente aprendiste o solamente fuiste a ver lo que decía el maestro, ¿no? Entonces el examen sí fue un examen donde haces un análisis profundo y ya después de eso busqué por parte de CEP
conocer para poder tener esta certificación para poder hacer análisis grafológicos, ya sea por escrito o de forma oral. Y bueno, y pues siempre me gustó que con la letra hay como muchas facultades intelectuales que puedes observar, el carácter, el cómo eres en lo social, esa parte afectiva, eres extrovertido, introvertido, tiene facilidad de comunicación, o eres más instintivo, eres una persona egocéntrica, altruista, inteligente o no, o sea, sí hay como muchas cosas de por medio en todo esto, ¿no? Ah, qué padre, muy interesante, Rosa María, muchas gracias. Repítenos, por favor, tu celular para que te puedan contactar los que estén interesados. Mi celular es 55 16 85 83 62. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, pues que la grafología no es una sola persona. La grafología son varios autores que a lo largo de los años, de los siglos, han estudiado cada rasgo, cada letra, en mayúscula, en minúscula. Es toda una comunidad, o sea, en España, en Argentina, en Alemania, en Francia, hay sociedades de grafología. Entonces, yo creo que aquí, pues, no sé si apenas estemos empezando, pero sí debemos empezar por no juzgar, por no etiquetar a las personas que hacen una labor, que hacen un trabajo, que sí tienen ética, que sí tienen profesionalismo, que sí han estudiado. Entonces, yo creo que hay muchos libros de grafología. Simplemente aquí tengo uno que es de Inés Maus. Este se llama Grafología, una guía práctica. Tengo otro que es de Ricardo Fernández, se llama La grafología como técnica proyectiva gráfica. Tengo otro que se llama La firma, que es de Manuel J. Moreno. Susana Tesouro de Grosso, se llama Grafología emocional. Creo que la grafología es diversa y que, pues, como este que se llama Grafología emocional. Entonces, depende de en qué campo quieras crecer. Si quieres ser como yo, de que lo apliqué en selección de personal, si quieres dar clases o en algún otro, en un juzgado o en alguna otra arte, ¿no? Y creo que puede ser el inicio como para también ser perito en grafoscopía, ¿no? O sea, creo que ahí en la grafoscopía es como hablar de la gimnasia con la magnesia, pero que sin embargo van muy de la mano, ¿no? Y hay muchos peritos grafóscopos hoy en día que pues pasaron por la grafología de por medio. Ah, muy bien, muy interesante, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, Rosa Mari. La próxima semana les toca nada más conmigo. Rosa Mari es nuestra última invitada de este proyecto, de esta primera temporada, y se me hace un tema súper interesante. Investiguen, lean, ya recomendó algunos libros ella, o búsquenla si necesitan ampliar o tienen dudas, ampliar conocimientos o tienen alguna duda. Yo la próxima semana les voy a hablar sobre el cambio energético según calendario chino. Ya empezamos en otoño, aunque ya sé que el otoño es hasta el equinoccio, solsticio, equinoccio de otoño. Entonces vamos a hablar del cambio energético desde el punto de vista de la medicina tradicional china, cuáles son los cuidados, qué se tiene que evitar, qué tipo de alimentación, qué tipo de ejercicio, qué puntos de acupuntura nos conviene estar estimulando. Y por supuesto el Feng Shui para el mes de agosto, que es el mes del mono. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Rosa María. Gracias.